Bueno, habiendo dicho esto, pues vamos a la Biblia, hermanos, y vamos allí a el libro de Josué. Josué en el capítulo 15. Josué capítulo 15. Vamos avanzando ya en el libro de Josué. Poco a poco nos vamos acercando ya a la recta final, aunque todavía falta un buen tramo, pero ahí vamos, gracias a Dios. Probablemente, y digo probablemente, terminemos el libro de Josué con el año. No lo puedo asegurar, pero bueno, ya veremos. Hoy estamos en el capítulo 15, vamos de hecho a ver el capítulo 15 el día de hoy. ¿Sale? Y vamos a ver qué podemos aprender de esto que vamos a ver. ¿Recuerdan en dónde estamos? ¿Recuerdan el contexto de este capítulo 15 de Josué? Sí, espero que sí, ¿no? Lo hemos visto ya a lo largo de muchos domingos, lo hemos comentado. Ya el pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Josué, está ya, ahora sí, por fin en la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Siglos antes de esto que estamos viendo aquí en Josué, el Señor es fiel. El Señor es fiel, Él permanece siempre fiel y Él cumple sus promesas y le cumplió la promesa que le hizo a Abraham, a tu descendencia le dijo, daré esta tierra. Siglos después el Señor cumplió la promesa. Así que vemos aquí en el libro de Josué ya el pueblo se está preparando y cada una de las tribus de Israel están ya listas para que se les asigne su heredad, su porción de tierra por medio de sorteo sagrado, ¿recuerdan? Cada una lista para tomar posesión de su herencia. Y el primero, o la primera tribu que se menciona que recibe su heredad, aparte de las 2 tribus y media, ¿recuerdan? Que se habían quedado al otro lado del río. Pero ya del otro lado del río, es decir, pasando el río Jordán, bueno, la primera tribu que menciona el autor de Josué es la tribu de Judá. Y entonces a partir de este capítulo 15 y los capítulos que vienen por delante, vamos a ver eso precisamente. Cada una de las tribus restantes recibiendo su heredad de tierra y tomando posesión de ella. Y en el capítulo 15, bueno, vamos a comenzar con la tribu de Judá. En los versículos 1 al 12, aquí en Josué 15, vemos toda la extensión de la tierra asignada a Judá. No lo vamos a leer porque el pasaje es un tanto largo, yo les recomiendo que lo lean en casa. Y sí quiero aprovechar al máximo el tiempo y tampoco quiero tardarme mucho. Entonces, quiero comentar esto y creo que es fácil darse cuenta. Miren, en los versículos del 1 al 12, repito, vemos toda la extensión, todo el territorio, la tierra que le fue asignada a Judá con sus límites. Josué, el autor, lo menciona. Sus fronteras, por ejemplo, en el versículo 2 menciona la frontera sur. Déjenme leer el versículo 1, dice: la asignación de tierra para los clanes de la tribu de Judá se extendía hacia el sur hasta la frontera con Edom y llegaba al desierto de Sin. Y ya en el versículo 2 menciona la frontera sur. En el versículo 5 menciona el límite oriental. Más adelantito, allí mismo en el versículo 5, se menciona la frontera norte. ¿Lo ven? Ya más adelante en el versículo 8, más o menos a la mitad del versículo 8, dice la frontera, luego se extendía hacia el occidente. En el versículo 12 menciona la frontera occidental. ¿Te fijas? Entonces menciona frontera sur, frontera norte, frontera oriental y frontera occidental. Todo el límite de la tierra que le fue asignada a la tribu de Judá con sus familias o sus clanes. Más adelante, en los versículos 20, a partir del versículo 20 y hasta terminar el capítulo, versículo 62, vemos todas las ciudades con sus aldeas que había en esa región que le fue asignada a la tribu de Judá.
Si ustedes lo leen, no lo vamos a leer ahora tampoco, pero si ustedes lo leen se van a dar cuenta cómo el autor menciona que tal región incluía tal ciudad con sus aldeas, tal ciudad, esta y esta ciudad y esta otra ciudad con sus aldeas. En total, si se toman el tiempo para contarlas, yo me tomé el tiempo, en realidad no lleva mucho tiempo, para contar todas las ciudades que había en esa porción de tierra con sus aldeas. En total había más de 100 ciudades, más aparte las aldeas, que había en esa porción de tierra que le fue dada a Judá. O sea que el Señor les entregó la tierra, pero con la tierra había ya ciudades, lugares habitables en donde vivir. Ajá. Algunos todavía estaban ocupados y tenían que echarlos. Ahorita vamos a ver cómo Caleb luchó y expulsó a los descendientes de Anac. Pero Dios les entregó la tierra y junto con la tierra estaban ya lugares habitables en donde llegar y, como decimos, llegar y meterse ya, literalmente, donde vivir. Ajá. ¿Qué podemos aprender de pasajes como este? Porque me temo, y ojalá que no sea el caso de ninguno de los que estamos aquí, pero pasajes como estos, para leerlos a veces se hace pesado. Por la cantidad de nombres que aparecen y límites y esto y lo otro y aquello. Y Dios no lo quiera, pero a veces alguien pudiera llegar a pensar, bueno, ¿y todo esto qué? O sea, ¿qué tiene que ver conmigo, no? Que si el límite norte, que si el límite sur, que si el oriente, que si el occidente, que si la ciudad de tal y sus ciudades y sus aldeas, ¿qué tiene que ver conmigo? Esto, mis hermanos, miren, ¿recuerdan las palabras del apóstol Pablo cuando le habla a Timoteo en su segunda carta y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que esto que estamos viendo aquí en Josué 15 también ha sido inspirado por Dios y también sin duda tiene algo que enseñarnos a ustedes y a mí. Podemos aprender algo de esto. Y quiero mencionar algo al respecto. Seguro que tiene que ver con nosotros, contigo y conmigo. Porque nosotros, ahora tú y yo, quienes estamos en Cristo Jesús, tenemos la bendición de ser llamados hijos de Dios, tenemos la bendición ahora de ser parte del pueblo de Dios, y Dios junto con Cristo, dice la Biblia, nos ha dado grandes y maravillosas promesas. ¿Recuerdan el pasaje que leíamos la semana pasada en 2 de Pedro? Dios nos ha dado a nosotros que estamos en Cristo bendiciones. Nos ha dado, para que quede claro, una herencia. Tenemos una herencia. La tenemos. Obviamente no es una extensión de tierra física como la que estamos leyendo que le tocó a la tribu de Judá. Nuestra herencia es espiritual. La tenemos. Y esa herencia en la palabra de Dios, esa herencia está bien marcada, bien delimitada, tanto en un lado como en otro y en otro y en otro. Claramente el Señor nos dice cuál es nuestra herencia. Obviamente no vamos a ver ahora todo porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí quiero que veamos algunas cosas. Y quiero que ustedes, junto conmigo, nos gloriemos y nos gocemos en Dios por lo que Él ha hecho y hace y hará en nuestra vida, como solo Él puede hacerlo, porque Él es fiel. Dice la Biblia entonces en la carta de Pablo a los Efesios, si lo pones ahí en la pantalla, Axel, Efesios capítulo 1, un pasaje que conocen o conocemos la mayoría muy bien. Capítulo 1, Efesios capítulo 1 y versículo 3, ¿sale? Nada más ese versículo 3. Dice así: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, oigan,
quien nos ha bendecido, y aquí viene, nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Tenemos una herencia, hermanos. Y esa herencia, repito, no es física, no es material, es una herencia espiritual. Dios, por gracia y por misericordia, a nosotros que estamos en Cristo, nos ha bendecido, así como dice aquí este versículo, con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Y como dice este mismo pasaje en el versículo 14, si no me equivoco, que Dios nos ha dado como garantía de la herencia que vamos a recibir, nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 14, es la garantía que Dios nos ha dado de que vamos a recibir la herencia que Él nos ha prometido. ¿Te fijas? Así que por gracia, Dios nos ha bendecido y créelo, hermano, créelo. Esa es tu condición. Si tú estás en Cristo, esa es tu condición. Dios, por gracia, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Nos espera la eternidad en el hogar del Padre, en nuestro hogar. ¿Recuerdas? Este no es nuestro hogar. Ahora estamos aquí en el mundo, pero este no es nuestro hogar. Nuestro hogar verdadero está en el cielo. Para allá vamos, allá nos dirigimos y nos espera la gloria, la eternidad al lado del Padre. Allí. Ahora, eso será en el futuro, cuando Cristo venga o cuando el Señor nos llame a su presencia. Pero, ¿y mientras estamos aquí? Y mientras estamos aquí, ¿qué? Bueno, mientras estamos aquí también Dios nos llena cada día de favores y misericordias. Esa es nuestra herencia, eso es lo que Dios nos ha prometido, eso es lo que Dios nos da fielmente cada día. ¿Recuerdan el Salmo 103? Con razón David, el salmista, comienza el salmo diciendo: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es, óyelo bien, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¿Te fijas? Es Dios el que nos ha dado una herencia y cada día tú y yo podemos disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado inmerecidamente. Y esto es porque estamos en Cristo. Quiero que me acompañen a leer otros pasajes rápidamente. El siguiente es Romanos capítulo 5, un pasaje que también estoy seguro lo recuerdan. Romanos capítulo 5, versículo 6 al 11. Del 6 al 11. Y dice el apóstol Pablo: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, mira, este es un pasaje tremendo, precioso. Y habla de ti y de mí. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Murió por nosotros, pecadores. Si tú has nacido de nuevo, tú no vas a tener problema en identificarte con lo que dice allí el versículo 6. Ahora, si tú tienes problemas con identificarte en lo que dice allí el versículo 6, cuidado, porque me temo entonces que tú no has nacido de nuevo. No te has arrepentido. No eres hijo de Dios. No eres salvo, no eres cristiano. Y si no eres cristiano, las bendiciones de las que estamos hablando no son para ti. 7. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos,
con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¿Te fijas? Cómo Dios, de alguna manera, pone bien marcado cuál es nuestra herencia, cuál es nuestra heredad. Y un pasaje más, Primera de Pedro, la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Otro pasaje que también conocemos muy bien. Lo leemos frecuentemente, de hecho. Capítulo 1, versículo 3. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. ¿Te fijas? Es eso, es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder. Oigan, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. ¿Te fijas? De principio a fin, todo es obra de Dios. Y de principio a fin, Dios es fiel y nos sostiene y nos guarda desde que nacimos de nuevo hasta que se cumpla la promesa de Dios. Así como la heredad de la tribu de Judá estaba bien delimitada desde el norte hasta el sur, desde el oriente hasta el occidente, así también tú y yo podemos confiar, óyelo bien, que desde que por la gracia de Dios hemos nacido de nuevo, el Señor nos sostiene, nos cuida y nos guarda, desde que nacimos de nuevo hasta que recibamos la salvación, la cual está lista, dice, para ser revelada en el día final. ¿Te fijas? Es Dios quien nos sostiene y nos guarda y nos bendice. Creo que falló el proyector, ¿verdad? Bueno, creo que no es totalmente indispensable. Afortunadamente, gracias a Dios, tenemos aquí la Biblia en nuestras manos. Entonces, si no podemos ver la lectura en la pantalla, bueno, la vemos en la Biblia. ¿Sale? Siguiente pasaje, Isaías 46, por favor. Ahí busquen en sus Biblias. Mira lo que dice el Señor. Y obviamente esto se lo dijo al pueblo de Israel, pero son palabras que también tienen aplicación para nosotros en este tiempo. Escúchenme, dice en el versículo 3. Escúchenme, descendientes de Jacob, todos los que permanecen en Israel. Los he protegido, ¿desde cuándo dice? Desde que nacieron. Así es, los he cuidado desde antes de nacer. Yo seré su Dios durante toda su vida hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. ¿Te fijas? ¿Ves? Podemos confiar en que el Señor nos cuida. Podemos ver otra vez claramente delimitada la heredad de Dios. Permítame decirlo de esta manera. Podemos ver delimitada la gracia, la bondad, la misericordia de Dios. Yo los he cuidado. Yo estaré con ustedes. Yo seré su Dios durante toda su vida, desde que nacieron. ¿Qué digo? Desde que nacieron, desde antes de que nacieran, hasta que tengan canas por la edad. Nuestra vida está completamente asegurada en Dios. Y dice este pasaje que hemos leído en Isaías, que el Señor dice hasta que tengan canas por la edad. Y a lo mejor alguien puede pensar y digan, ¿y después? También. El libro de los Salmos dice, en Salmos 48, versículo 14. Salmos 48, 14. Y dice aquí la palabra de Dios, pues así es Dios. Me encanta esa frase. Así es Dios. Así es Dios. ¿Te digas? No depende de ti ni depende de mí, depende de Dios. Y así es Dios. Y Él es fiel siempre y Él ha prometido eso. Voy a estar contigo, seré tu Dios desde el día de tu nacimiento hasta que estés en la vejez. No te voy a dejar y no te voy a desamparar.
Otra vez dice el Salmo, pues así es Dios. Él es nuestro Dios por siempre y para siempre y nos guiará hasta el día de nuestra muerte. ¿Te fijas? Creo que la Reina Valera lo traduce de esta manera, nos guiará aún después de la muerte. Para que quede bien claro, aún después de la muerte. Así que ves, Dios nos ha dado una herencia, una heredad, y esa heredad la tenemos en la Biblia bien marcada. Dios es fiel y va a cumplirla cada día. Y estoy seguro que tú, igual que yo, puedes dar testimonio de que cada día como Dios es fiel y cómo Dios te sostiene y te guarda y provee para todas tus necesidades. Es eso. Porque Dios es bueno y porque Dios es fiel. Ahora, esa heredad no únicamente implica que vamos a recibir bendición tras bendición tras bendición. Y sí, gracias a Dios, el Señor nos llena de favores y misericordias cada día, pero esa heredad también tiene límites, como tenían los límites la heredad de cada una de las tribus de Israel que estamos viendo allá en el libro de Josué. Hemos sido salvados por la gracia de Dios, sí, pero hemos sido salvados por un propósito. Y quiero que veamos un versículo nada más para esto. Otra vez en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1 y versículo 4. Efesios 1:4. Y dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. ¿Para qué? Para que seamos santos e intachables a sus ojos. Mira cómo dice, ¿eh? No dice, y nota lo que no dice. No dice que Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que nunca nos enfermemos o para que seamos ricos económicamente. No dice así. Dice que nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Esa heredad que Dios nos ha dado, esa heredad tiene límites. Límites que tú y yo debemos ocuparnos cada día de no traspasar. Esa heredad que Dios nos ha dado tiene mandamientos que tenemos que obedecer cada día con la ayuda y la gracia de Dios. Y Dios dice su palabra que nos ha amado y nos ha elegido en Cristo Jesús con un propósito para que seamos santos e intachables a sus ojos. En otras palabras, para que vivamos aquí en esta vida, para que vivamos para Él, para su gloria. ¿No es lo que dice el mismo apóstol Pablo ya al final de este pasaje en el versículo 14? Miren, al final del versículo 14, bueno, vamos a leer todo el 14. Lo que les comentaba hace un rato, dice, el Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Oigan, Dios hizo todo esto ¿para qué? Para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Para eso el Señor te salvó a ti y me salvó a mí, para que vivamos cada día de manera santa e intachable y de esa manera le demos a Él gloria y alabanza. Y entonces la pregunta a manera de aplicación es esta: ¿y qué de ti? ¿Qué de ti? ¿Estás viviendo de esta manera? ¿Cada día de tu vida te esfuerzas por vivir de esta manera? ¿Por vivir en santidad? ¿Por buscar, por perseguir, por anhelar de manera deliberada esa santidad que Dios demanda de nosotros? Porque es Dios el que dice, sean santos porque yo soy santo. Es Dios el que dice en su palabra, Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que te esfuerzas cada día por vivir de esta manera. ¿O eres de aquellas personas que creen de manera equivocada que Dios los ha salvado para vivir como ellos quieran? No es así, hermano. No es así. No es así.
Y lo mejor que podemos hacer es vivir cada día esforzándonos con la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y con la luz de la palabra de Dios, esforzarnos para vivir de esta manera, respetando los límites de la herencia que Dios nos ha dado. Hay bendiciones, sí, hay bendiciones, y muchas por la gracia de Dios, pero hay límites también, límites que tenemos que respetar. Vamos a regresar a Josué, capítulo 15. Porque entre los versículos que mencioné al principio, es decir, entre los versículos del 1 al 12 y luego del 21 en adelante, entre esos versículos hay algo que quiero que veamos con un poquito más de detenimiento. Y obviamente también vamos a aprender algo de esto. Versículo 13 en adelante. Estos versículos nos recuerdan algo y ahorita lo vamos a ver. ¿Sale? Estamos en Josué 15, versículo 13. El Señor le ordenó a Josué que le asignara una parte del territorio de Judá a Caleb, hijo de Jefone. Así que Caleb recibió la ciudad de Kiriat Arba, también llamada Hebrón, que llevaba el nombre del antepasado de Aná. ¿Te fijas? ¿Qué nos recuerda este versículo que hemos leído? Versículo 13. Y no nada más este versículo, también los que vienen adelante. Pero, ¿qué nos recuerda esto? ¿Sabes qué nos recuerda? La fidelidad de Dios. Dios es fiel. Porque Dios, ya lo hemos visto los otros 2 domingos anteriormente, Dios le había prometido a Caleb que le iba a dar la heredad que él había ido a explorar junto con los otros 11 hombres allá en la tierra de Canaán. Se cumplió el tiempo. Después de 40 y tantos años, se cumplió el tiempo y el Señor cumplió su promesa. Y dice claramente en el versículo 13 que fue el Señor que le ordenó a Josué que le asignara una parte del territorio de Judá a Caleb. Llegó el día, por fin, cuando Caleb recibió la heredad, la porción de tierra que el Señor le había prometido. Y dice la segunda parte del versículo 13, así que Caleb recibió la ciudad de Kiriat Arba. Así que este versículo, este texto de hecho del 13 al 19 nos recuerda esto. Por un lado, la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Pero también nos recuerda algo que lo hemos visto ya también los domingos anteriores, que el hecho de que Dios sea fiel y cumpla sus promesas con nosotros no significa que nosotros tenemos que quedarnos de brazos cruzados. Porque sí, Caleb, ya lo mencionamos en su momento, Caleb confiaba en Dios y confiaba en la palabra de Dios, en lo que Dios había prometido, pero él sabía que tenía que luchar por conquistar y poseer la tierra que el Señor le daría. Confiaba en Dios, pero sabía que él era responsable de pelear, de luchar y conquistar la tierra. Pero su confianza estaba puesta en Dios. Vamos a recordar un versículo del capítulo 14. Miren, ahí en el capítulo anterior, capítulo 14, le dice Caleb a Josué, versículo 12, así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, óyelo, si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra tal como el Señor dijo. ¿Te fijas? Confiaba en Dios, confiaba en lo que Dios dijo, pero él sabía que tenía que luchar. Y fue lo que hizo. Capítulo 15, versículo 14. Caleb, ¿qué dice? Expulsó a los 3 grupos de anaseos que son descendientes de Sesai, de Aimán y de Talmai, hijos de Anac. Los descendientes de Anac. Aquellos hombres altos de estatura, corpulentos, con sus ciudades amuralladas. Caleb sabía
que tenía que luchar y estaba dispuesto a luchar. Y lo hizo. Luchó, conquistó la tierra que Dios le había prometido, pero su confianza no estaba en sus habilidades de guerra ni en su fuerza, su confianza estaba en Dios. Y confiando en Dios, él se esforzó, luchó, peleó, los venció, los derrotó y los echó de ahí. Los expulsó. Acabó con ellos. Y yo creo que esto nos enseña algo a ti y a mí. Y es esto. Así como Caleb tuvo que luchar, esforzarse, ser valiente y luchar y pelear contra esos tres clanes, tres tribus descendientes de Anac, descendientes de los hijos de Anac, Sesai, Aimán y Talmai. Así nosotros, hermano, óyelo bien, así nosotros, tú y yo, cada día debemos luchar, y debemos luchar con la gracia de Dios y con el poder del Espíritu Santo y con la luz de la palabra de Dios. Debemos luchar, óyelo bien, contra tres enemigos. Uno de ellos es nuestro principal enemigo, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el padre de mentira, como lo llama la Biblia. Satanás con sus dardos de fuego. Satanás que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Óyelo bien, eso es una realidad, Es una realidad. Satanás odia a Cristo y por lo tanto odia a los cristianos. Así como tú y yo. Y él va a hacer cada día el intento de una o de otra manera por devorarte, por hacerte daño. Y tú y yo, con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios, debemos permanecer firmes ante los dardos de fuego del enemigo de Satanás. Y con la ayuda de Dios y confiando en las promesas de Dios, te aseguro, podemos resistir, podemos luchar y podemos vencer. Porque la victoria es del Señor. Porque Él es el que da las fuerzas. Porque Él es el que da la victoria y la salida. Así que mi hermano, yo te animo y te exhorto a que cada día de tu vida dependas de Dios, vayas a Dios en oración, vayas a la palabra de Dios, la leas, la estudies, te alimentes de ella, que en ella encuentres el alimento que necesitas, que en ella encuentres la sabiduría que necesitas y las herramientas que necesitas para vivir cada día y mantenerte firme ante las acechanzas del diablo. Y podemos hacerlo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Podemos hacerlo. Otro enemigo con el cual tenemos que estar luchando es el mundo. El mundo alrededor de nosotros, el mundo con su corriente, el mundo con sus ofertas, el mundo con sus atracciones, el mundo con su estilo de vida, el mundo con sus ideologías. Tenemos que mantenernos cada día en pie de lucha contra el mundo. Y si somos verdaderos creyentes, si somos verdaderamente parte del pueblo de Dios, otra vez con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios y con la luz de la palabra de Dios, hemos de caminar cada día contra la corriente del mundo. Y cuando hagamos eso, a la gente no le va a gustar. A la gente alrededor de ti no le va a gustar. Cuando tú quieras vivir cada día para la gloria de Dios, cuando tú quieras vivir cada día, como leíamos en Efesios, de manera santa e irreprochable, a la gente no le va a gustar. Y no pienses en gente lejana a ti, me estoy refiriendo a gente cercana a ti, a tu propia familia que no conoce a Dios, no le va a gustar que tú quieras vivir de esa manera. Y te van a atacar de una o de otra manera. Te van a ofender, te van a criticar. Y es allí cuando tú tienes que mantenerte firme en contra
de ideas, en contra de pensamientos, en contra de ideologías. Pero algo que también en lo cual tenemos que mantenernos firmes es todo lo que el mundo nos ofrece. Y a estas alturas, hermanos, estamos expuestos cada uno de nosotros a un montón de cosas que son bien atractivas, que nos atraen fuertemente, cosas que el mundo nos ofrece y que si no tenemos cuidado, poco a poco vamos a ir deslizándonos hasta que estemos completamente del lado del mundo. Cuidado, mi hermano, cuidado, hermana, cuidado, jóvenes que están aquí, cuidado. Cuidado con lo que ven, sobre todo en el internet. Cuidado, lo hemos mencionado ya varias veces y creo que no está por demás decirlo. Cuidado con lo que ves, con lo que oyes, con lo que lees en el internet. Cuidado. Cuidado con quién te juntas. Cuidado con tus amistades. Cuidado con esas personas que te quieren jalar a que pienses y actúes y vivas como ellos. Cuidado. Porque si no tienes cuidado, te van a jalar. Y si no tienes cuidado, cuando te des cuenta, vas a estar ya del lado de ellos. Pensando como ellos, hablando como ellos, haciendo lo que ellos hacen. Y el tercer enemigo con el cual tenemos que luchar cada día, ¿a que ni sabes cuál es? Ese no está afuera, ese está dentro de nosotros. Y es precisamente el yo, nuestra naturaleza pecadora. Nuestra carne, dice la Biblia, con sus deseos y pasiones. Con sus deseos y pasiones. Ahora, tú sabes, esto yo lo he dicho más de una vez, tú sabes cuáles son tus deseos y tus pasiones. Yo no los conozco. Yo conozco los míos. Tú conoces cuáles son los tuyos. Y es en contra de esos deseos y pasiones de tu carne que tienes que permanecer firme, en pie de lucha cada día y con la gracia y la ayuda de Dios vencerlos cada día. ¿Es así? ¿Lo haces? ¿Los vences? ¿O eres vencido por ellos? Lo cierto, hermanos, mira, si algo nos enseña esto que estamos viendo en Josué capítulo 15 es que con la gracia y el poder de Dios debemos y podemos derrotar a los enemigos que tenemos alrededor de nosotros y dentro de nosotros. Y debemos hacer exactamente lo mismo que Caleb hizo con los descendientes de Anac en la tierra que Dios le había dado. Derrotarlos, pero no solo derrotarlos, echarlos, expúlsalos. Hay cosas, hermano, óyelo bien, vamos a ser claros, hay pecados en tu vida que tienes que expulsar. Arráncalos, quítalos, échalos de ti. De otra manera no vas a poder vivir como Dios pide que vivas, en santidad y de manera irreprochable. Así que pelea, mantente cada día en pie de lucha contra el pecado, contra Satanás, contra el mundo, contra tu carne. Con la ayuda de Dios, derrota a esos enemigos que hay y échalos de ti. Échalos, expúlsalos. Por muy grandes que se vean, así como los anaseos, por muy grandes y fuertes que se vean, no es así, no es así. Tú puedes vencerlos porque, repito, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Dios nos da el mandamiento, pero también nos ha dado las herramientas y sobre todo nos da de su gracia y nos da su Santo Espíritu para que podamos vivir y luchar como lo estamos viendo el día de hoy. Vamos a recordar lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Ahora, segunda de Pedro, versículo 1. Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3, dice el apóstol Pedro, mediante su divino poder, Dios, aquí viene, mira, Dios nos ha dado
todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Así que, mi hermano, no hay excusa. No hay excusa, porque Dios dice claramente que nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo lo que tú necesitas para mantenerte en pie de lucha y luchar contra Satanás y sus dardos de fuego, contra el mundo y sus ofertas, contra la carne con sus deseos y pasiones, todo lo que necesitas, Dios te lo ha dado. A ti y a mí. Y tú y yo podemos entonces cada día mantenernos en pie de lucha y perseverar y permanecer y vivir en victoria sobre estos enemigos. Y no solo eso, expulsarlos para no vivir como si fuéramos esclavos del pecado. Regresen a Josué, por favor. Otra vez, Josué capítulo 15. Así que Caleb recibió la promesa que Dios le hizo. Le fue asignada una porción de todo el territorio que le había sido dado a la tribu de Judá. Caleb luchó, expulsó a los anaseos, los descendientes de Anac, que estaban todavía allí. Y ahora dice el versículo 15, capítulo 15, versículo 15, de allí, es decir, Caleb salió a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir, antiguamente llamada Kiriat Sefer. Caleb dijo: daré a mi hija Axa en matrimonio al que ataque y tome Kiriat Sefer. Mira, hermano, hasta en esto que hizo Caleb, que hemos leído, hasta en esto Caleb mostró fidelidad a Dios, pero también mostró humildad. Fidelidad a Dios, pero también humildad. Es muy probable que Caleb a estas alturas diría: bueno, ya peleé demasiado, de hecho, ya luché y conquisté la tierra que Dios me dio. Yo creo que ya va siendo momento de que le dé lugar a otros. Ya va siendo momento tal vez de que yo descanse y que otros hagan lo que tal vez yo ya no voy a poder hacer. Así que lo que hace Caleb es pedir ayuda, pero lo hace ofreciendo algo que en aquel entonces se acostumbraba, un incentivo para que los guerreros de su tribu, de la tribu de Judá, lo oyeran, los guerreros jóvenes, fuertes, se animaran y alguno de ellos fuera y peleara en contra de los habitantes que estaban allí en esa ciudad, Kiriat Sefer. Así que Caleb hace la oferta, la anuncia a cualquiera que sea capaz de ir y luchar y derrotar y tomar la ciudad de Kiriat Sefer, le daré a mi hija Axa en matrimonio. Buena oferta, ¿no? No, en serio, buena oferta, ¿no? Ahora con este asunto del feminismo y un montón de cosas, bueno, yo creo que quien lea esto va a decir: ¿cómo es posible? Primera, mira, en aquel tiempo eran cosas que se acostumbraban. Segunda, Caleb era un hombre temeroso de Dios. Él sabía que allí en Canaán todavía había gente que no era parte del pueblo de Dios, que no tenían temor de Dios, y era probable, si él no tenía cuidado como padre, era probable que alguna de sus hijas o de sus hijos fueran a dar en una relación que Dios prohibía con uno de los habitantes de Canaán. Para proteger a su familia de esto, bueno, él hace esto. Y lo hizo con su familia, él era de la tribu de Judá, y ahí sus familiares de la tribu de Judá hizo esta oferta. A cualquiera que vaya a luchar y venza, le voy a dar a mi hija en matrimonio. Y vemos entonces la valentía de otro hombre, versículo 17, un hombre llamado Otoniel. Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano de Caleb, ¿entiendes eso? Otoniel era sobrino de Caleb. Fue quien conquistó la ciudad.
Así que Acsa pasó a ser esposa de Otoniel. Este hombre, me imagino un hombre joven, al menos no de edad tan avanzada como Caleb, un hombre joven. Él estuvo dispuesto a luchar por la ciudad. Y yo me imagino esto, yo me pongo en el lugar de Otoniel. Bueno, trato de ponerme en su lugar. Cuando Caleb hizo esa oferta de que al que derrotara y conquistara la ciudad de Kiriat Sefer le daría a su hija Acsa en matrimonio, yo trato de ponerme en los zapatos de Otoniel. A lo mejor a Otoniel le gustó la oferta. Y cuando vio a la hija de Caleb se emocionó. A la mujer, la muchacha, supongo que era una muchacha joven, le atrajo físicamente. E inmediatamente no lo pensó mucho y dijo, yo voy. Y estuvo dispuesto a luchar por la ciudad y estuvo dispuesto también a luchar por aquella mujer, Acsa, para que fuera su esposa. Oigan, jóvenes, oigan eso. Un hombre valiente dispuesto a luchar, a pelear, a luchar por algo, porque al final la ciudad que conquistó iba a ser para él. Él estuvo dispuesto a trabajar para eso y estuvo dispuesto a luchar y pelear y trabajar por aquella mujer que sería su esposa. Y con su valentía, con su valor, Otoniel conquistó la ciudad. Yo estoy seguro que también conquistó a aquella mujer llamada Acsa. Conquistó la ciudad y conquistó a Acsa. Mira lo que dice la Biblia de Otoniel en el libro de los Jueces. Vamos a Jueces, capítulo 3. Jueces, capítulo 3, versículo 7. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a la diosa Acera. Entonces el Señor ardió en enojo contra Israel y los entregó en manos de Cusán Risataim, rey de Aram Maharaim. Y los israelitas sirvieron a Cusán Risataim durante 8 años. Pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, oigan, el Señor levantó a un libertador para salvarlos. ¿Y adivina quién era ese libertador? Se llamaba, ¿cómo? Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel. Entró en guerra contra Cusán Risataim, rey de Aram, y el Señor le dio la victoria sobre él. Y hubo paz en la tierra durante 40 años. Luego murió Otoniel, hijo de Cenaz. ¿Lo ves? Otoniel fue el primer juez de Israel. El primero. Ahora, pregunta. ¿Por qué crees que Dios lo puso a Otoniel como juez sobre Israel? ¿Por qué crees? Por su fidelidad, sí. Por su valentía también, era un hombre valiente. Ya lo vimos, ¿no? Porque Otoniel, óyelo bien, Otoniel era un hombre diferente a los demás. A esas alturas, cuando Israel en general le estaban dándose al pecado de manera abierta, tanto Otoniel como su familia, y yo creo que su esposa también, a estas alturas ya estaba casado con Acsa, ellos se mantuvieron fieles a Dios. Otoniel era un hombre temeroso de Dios. Y por eso Dios lo llamó y lo levantó como juez en Israel. Era un hombre valiente, sí, pero sobre todo era un hombre temeroso de Dios. ¿Te fijas? Valiente y temeroso de Dios. Valiente y temeroso de Dios. Ya no hace falta que dijera que era guapo, y probablemente no era de mal parecer,
Pero era valiente y temeroso de Dios. Yo no creo, mira, lo que quiero decir con esto es lo siguiente: yo no creo que Caleb haya tenido ningún problema en dar a su hija para que se casara con Otoniel. Él no tuvo ningún problema en eso. Al contrario, le ha de haber dado gusto de que su hija se fuera a casar con un hombre así, un hombre valiente y temeroso de Dios. Oigan, padres que estamos aquí, porque esto nos enseña algo a nosotros. ¿Qué quieres? ¿Qué clase de persona quieres que sea el esposo de tu hija? ¿O la esposa de tu hijo? ¿Quieres que sea una persona exitosa? ¿De acuerdo a lo que dice el mundo? ¿Con una empresa bien grande? ¿Con un montón de empleados? ¿Con mucho trabajo? Y como consecuencia de eso, mucho dinero. Que anden de aquí para allá, dándole vuelta al mundo, viajando de aquí para allá. Y aclaro que eso no tiene nada de malo, el que viajes y conozcas a otro lugar. Pero el asunto es, cuando llega el momento, y tú que tienes una hija, y llega el momento de que alguien ponga sus ojos, su mirada en tu hija, ¿qué esperas o qué vas a esperar de esa persona, de ese hombre? Se supone que si somos hijos de Dios y temerosos de Dios, lo que vamos a anhelar como padres es que quien vaya a ser el esposo de mi hija sea un hombre temeroso de Dios. Y valiente también. Valiente y temeroso de Dios. Y para eso, hermanos, tenemos que trabajar desde ahora. Y tenemos que criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y tenemos que enseñar y tenemos que orar y rogarle a Dios: Señor, Señor, te ruego por mi hija, te ruego por mi hijo. Oh Señor, permite que encuentren a alguien que en primer lugar te ame a ti por sobre todas las cosas, que quiera vivir su vida para ti y servirte a ti, para que entonces, una vez que se case con mi hija o con mi hijo, ambos quieran vivir para ti y vivir para ti y vivir en temor delante de ti. De eso se trata, hermanos. De eso se trata. A mí me falta, y espero que el Señor me conceda vida para ver a mis 4 hijos que aún no se casan, verlos casados y verlos casarse con alguien que ame a Dios por sobre todas las cosas y que junto con ellos estén dispuestos para servir al Señor. Y espero que ese sea también tu anhelo para ti que tienes hijos o hijas. Se acaba el tiempo, vamos terminando. Mira lo que pasó entonces con Acsa y con Otoniel. Otoniel fue a la batalla, luchó, conquistó la ciudad. Caleb cumplió la promesa, le dio a su hija como esposa. Se casaron. Y dice el versículo 18: cuando Acsa se casó con Otoniel, ella insistió en que él le pidiera un campo a su padre. Mientras ella se bajaba de su burro, Caleb le preguntó: ¿qué te pasa? Ella contestó: concédeme otro regalo. Ya me regalaste tierras en el Negev, ahora te ruego que también me des manantiales. Entonces Caleb le entregó tanto los manantiales de la parte alta como los de la parte baja. Cuando la hija de Caleb, Acsa, se casó, Caleb hizo lo que era común, lo que era costumbre en aquel entonces, y todavía en algunos lugares es costumbre. Le dio un regalo a su hija como regalo de bodas, una dote. Y fue una extensión de tierra grande.
en la región del Negev. Esa región está en el sur de Canaán. El asunto con esas tierras es que por estar en esa región y por estar más al sur, esa parte de tierra era una tierra seca, árida, no apta para labranza o para cultivo. Por eso es que tanto ella, Acsa, como Otoniel le pidieron a Caleb que les diera manantiales, porque la tierra era buena, pero si no tiene agua, pues no sirve de mucho. Y le pidieron, y dice que Caleb le entregó tanto los manantiales de la parte alta como de la parte baja. Ahora, ese versículo 18, cuando dice, aquí en la Nueva Traducción Viviente, cuando dice que Acsa se casó con Otoniel y ella insistió en que él le pidiera un campo a su padre, mira cómo lo traduce la Reina Valera, y la mayoría de las traducciones lo traducen de esta manera. Lo voy a leer en la Reina Valera, y dice así: aconteció que cuando la llevaba, es decir, cuando Otoniel se casó con ella y ya la llevaba para vivir con ella, dice él, es decir, Otoniel, la persuadió de que pidiese a su padre tierras para labrar. Así que, si me preguntan, yo prefiero más la traducción de la Reina Valera o la Biblia de las Américas. Creo que fue así. Ahora, en dado caso, es muy probable que los dos estuvieron de acuerdo. Ya sea que Otoniel le insistió a su esposa para que ella le pidiera a Caleb tierras, lo cierto es que ambos estuvieron de acuerdo. Y esto nos enseña algo a los matrimonios. Oigan, matrimonios que están aquí. Esto es un bono extra para los matrimonios. El ponernos de acuerdo en cosas que tenemos que hacer cada día y hacerlas para beneficio de la familia y para la gloria de Dios. Se pusieron de acuerdo, pero mira otra vez cómo lo dice la Reina Valera. Dice que Otoniel la persuadió a ella para que pidiera a su padre, óyelo, que le pidiera tierras para labrar. Tierras para labrar. ¿Te fijas? O sea que no nada más el asunto era tener tierras y ya. Otoniel con su esposa querían tierras, sí, pero querían tierra para trabajarla, para cultivarla, para labrarla, que la tierra produjera fruto. El asunto no era tener una extensión bien grande de tierra, no. El asunto era que la tierra produzca fruto. Labrarla, cultivarla y comer del fruto de la tierra. ¿Y qué nos enseña esto? Bueno, mira, tanto Otoniel como su esposa sabían que la tierra era buena, era una tierra grande, pero era tierra seca, era tierra árida. Por lo tanto, necesitaban agua para poder trabajarla, para poder cultivarla. Sabían que esa tierra, aunque era una tierra grande, no valía mucho si no tenía agua. Sabían que esa tierra, que era su tierra, solamente podía ser fértil y dar fruto si tenía agua. Para eso entonces era necesario, mira, sabían que para que la tierra fuera fructífera y fuera fértil, era necesaria dos cosas: trabajo y agua. Trabajo y agua. Porque por mucho que se esforzaran trabajando y labrándola, si no había agua, pues no, imposible. Y por mucho que hubiera agua, si ellos no se esforzaban por trabajar y cultivarla, pues tampoco. No iba a producir nada. Así que ambos sabían que necesitaban agua para que esa tierra fuera fértil. Se pusieron de acuerdo y Acsa se dirigió a su padre Caleb y le pidió lo que ya vimos. Vamos terminando y vamos terminando aplicando esto a nuestra vida. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? O sí, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Ya hablamos desde el principio que Dios a ti y a mí nos ha dado una herencia, una heredad, a ti y a mí. Esa heredad
es principalmente espiritual, no tanto física. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vamos nuevamente a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 3, otra vez, vamos a comenzar ahí. Efesios 1, versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su amado Hijo o a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad, oye, dice, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. ¿Ves lo que dice este último versículo, el 8? Él, es decir, Dios desbordó, ¿qué cosa? Su bondad sobre nosotros, pero no solo su bondad, dice también junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Así que Dios día con día nos da su bondad, día con día, como dice el libro de los Salmos, nos llena de favores y misericordias, pero día con día también pone a nuestra disposición la sabiduría y el entendimiento. A nuestra disposición. ¿Para qué? Para que nosotros nos esforcemos en trabajar y con la ayuda de Dios llevemos mucho fruto para la gloria de Dios cada día de nuestra vida. Allí mismo, en ese mismo capítulo, pero versículo 13. 13. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. ¿De qué manera? Dice, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Oigan, Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Allí está. ¿Cuál es el propósito? Que nosotros le demos a Él gloria y alabanza. Pregunta, ¿y eso qué significa? ¿Cómo le doy a Dios gloria y alabanza cada día de mi vida en todas las áreas de mi vida? ¿Cómo? Vamos aquí mismo en el Nuevo Testamento al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan 15. Y estas son palabras del Señor Jesús. Juan capítulo 15. Versículo 1, dice el Señor Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, oigan, que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. ¿Ya te vas dando cuenta de lo que significa vivir para la gloria de Dios? Lo que significa vivir para darle gloria a Dios es llevar fruto. Versículo 3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, oigan, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre.
¿Te fijas? ¿Qué es lo que le da gloria al Padre? Que llevemos mucho fruto en tu vida, en cada una de las áreas de tu vida, que lleves mucho fruto. Así que, una vez más la pregunta para ti que estás aquí, ¿qué de ti? ¿Qué de ti? ¿Estás llevando mucho fruto para la gloria de Dios o no? ¿Estás viviendo cada día de tal manera que tu vida lleve fruto para la gloria de Dios o no? Y vamos a hablar ya en algunas áreas de nuestra vida, para los matrimonios que están aquí. Hemos visto el ejemplo de un matrimonio, Otoniel y Axa. Un matrimonio que quería que su tierra fuera fértil y fructífera, pero sabían que para eso tenían que trabajar y necesitaban agua. Así que estuvieron dispuestos a trabajar y el agua hicieron lo que tenían que hacer. Axa fue con su padre y le pidió agua. Ya me diste tierras, pero también dame agua. Con esa confianza que solo puede haber entre un hijo y un padre. Dame agua. Yo estoy dispuesto a labrar la tierra, a trabajarla, pero dame agua, porque sin agua no puedo hacer nada. Hermano, hermana que estás aquí, ¿quieres que tu vida individual, o quieres que tu matrimonio o tu familia sean fructíferos y lleven mucho fruto para la gloria de Dios? ¿Lo quieres? Dos cosas: tienes que trabajar, tienes que estar dispuesto a trabajar. Eso no llega nada más porque sí. Tienes que estar dispuesto a trabajar, pero mientras trabajas tienes que saber que no depende de ti, depende de Dios. Así que tienes que trabajar, pero tienes que confiar en Dios y depender de Él. Mientras trabajas, no olvides las palabras de Jesús que ya hemos leído aquí: separados de mí no pueden hacer nada. O como dice el libro de los Salmos, Salmo 127, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es, óyelo bien, es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. ¿Quieres que tu vida sea fructífera? ¿Quieres que tu matrimonio sea fructífero? ¿Quieres que tu familia sea fructífera? Tienes que estar dispuesto a trabajar, pero mientras trabajas tienes que confiar y depender de Dios. Y la confianza y la dependencia de Dios implica en ir delante de Él cada día, así como Axa fue delante de su padre y de manera humilde le pidió: dame aguas también, dame aguas. Nosotros tenemos también esa necesidad de cada día ir delante del Padre, de manera hacerlo con confianza y decirle: Señor, yo no puedo solo, yo no puedo, ayúdame, te lo ruego, ayúdame, dame sabiduría, dame de tu Santo Espíritu, dame dirección, dame paciencia, dame prudencia, dame, Señor, dame. ¿Y qué crees que hará Dios cuando vayas y le pidas de esa manera? ¿Qué crees que va a hacer Dios? ¿Recuerdas las palabras de Jesús cuando dice: si vosotros, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la piden? Puedes ir delante de Dios con la confianza de que Él te oirá y te va a dar lo que tú le pidas. Y no quiero terminar sin decir esto. ¿Tienes sed? ¿Tienes sed? Y no estoy hablando de sed física. ¿Tienes sed
El Señor Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así que si tienes sed, no sed física, sino sed espiritual, sed del alma. Si tu alma tiene sed, si tu alma está seca y árida y tienes sed y tú reconoces esa necesidad, el Señor Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ven a Cristo. Ven a Cristo, porque solo Él puede saciar la sed de tu alma. Él es el que dice, el que beba del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. Jamás. La sed de tu alma solamente puede ser saciada por Dios. Ahora, si Dios ya sació la sed de tu alma, entonces lo que te ruego es que con la ayuda de Dios cada día tú te esfuerces, que seas valiente y te esfuerces para vivir llevando mucho fruto para la gloria de Dios. En tu vida individual, en tu vida matrimonial, en tu vida familiar, en la vida de la iglesia, esfuérzate y pídele a Dios, porque Él te va a dar. Pónganse de pie y vamos terminando.